¿Sos egoísta? ¿Te sentís egoísta? ¿Estás preocupado por no ser egoísta? ¿O padeces el egoísmo de otros, actitudes en otras personas frente a las que decís, pero qué tipo egoísta, qué mujer egoísta, qué padre egoísta, qué madre egoísta, no se preocupan por mí, solo piensan en sí mismos? De todo eso voy a hablar hoy en este video breve. O meterlo de vez en cuando, ¿viste? Que cuando escuchás en una canción esa. Quiero agradecer a Kevin Figueroa Vázquez que me mandó un comentario en el sector comunidad de aquí de YouTube donde estoy pidiendo a los amables espectadores, participantes, no sé cómo se dice, que me sugieran temas. Kevin Figueroa Vázquez me preguntó, me dice lo siguiente: buenas, soy nuevo en el canal, me ha gustado bastante su contenido, me gustaría escucharlo hablar sobre ciertos temas varios, como ser el egoísmo, la voluntad, posmodernismo, el arte y la estética, inteligencia artificial, problemas y limitaciones, recomendaciones de lectura de autores célebres, por ejemplo, Borges, cosas que iré haciendo con el tiempo. Pero me interesó tomar el primero de los puntos que Kevin propone, que es el del egoísmo, que creo que es un tema que está muy presente en el pensamiento convencional, digamos, es una palabra que se usa, es un concepto que se usa y merece algunas aclaraciones, o por lo menos puede ser pensado de un modo fructífero. Para empezar, lo que antes se llamaba egoísmo y era un pecado, en muchos casos, probablemente no en todos, hoy es una virtud y se llama autoestima. Es decir, antes era considerado negativo, reprobable, que uno estuviera, digamos, tomando en cuenta su propia sensibilidad, su propia satisfacción, y se consideraba que solo era procedente una actitud altruista, con la cual uno se pone al servicio del otro. Entonces, toda persona que fuera capaz de afirmarse en su plan de vida, en su sensación vital, en sus ganas de vivir, en su mismidad, era considerada egoísta. Es decir, cualquier persona capaz de afirmación propia era una persona egoísta. Nosotros podríamos tomar ese camino y decir, bueno, sí, es ser egoísta, ¿y qué? Igual le vale, hay que considerarlo de otra manera, es una posición legítima. Pero me parece que es más interesante dejar la palabra egoísmo ligada a esa visión crítica y cambiar un poco el término y llegar a ideas más libres como la de la autoafirmación o la autoestima. Bueno, esto se ve muy claro en un caso clásico que es el de las familias antiguas en las que una de las mujeres se quedaba sin hacer su propia vida familiar para cuidar a los padres. Si esa mujer, en vez de cumplir con ese rol, corría detrás de su deseo en pos de satisfacción con un hombre y formaba su propia familia, podría considerarse, o se consideraba en otro tiempo, que era una actitud egoísta. Se preocupó por sí mismo y abandonó a los padres. No hace falta abandonar a los padres, por supuesto, pero me parece que hay que captar en esta historia un cambio de época, según el cual esa mujer, estoy poniendo por supuesto un caso hipotético entre muchos otros que podríamos poner, esa mujer que decide desarrollar su propia aventura de vida, no está siendo egoísta, sino que está afirmándose a sí mismo y tal vez teniendo una estima sana, una autoestima sana. Ese es un caso en el cual podemos ver cómo funciona la visión del egoísmo de antes y la nueva perspectiva que lo ubica en otros términos, en otras palabras y de otra manera. Por otra parte, eso que llamamos autoafirmación, que es darse entidad a sí mismo, darse consistencia, es imprescindible si uno quiere vivir el amor, digamos. El amor está mal pensado si se lo considera como algo altruista, como algo en donde uno renuncia a sí mismo en favor de otro. El amor, en realidad, yo lo que creo que es un egoísmo cruzado, es algo que se funda en la búsqueda de satisfacción propia. Yo estoy con ella porque me gusta a mí, me da satisfacción a mí y quiero que ella esté conmigo para encontrar ella su propia satisfacción. No me gustaría estar con una mujer que dijera, muchas ganas no tengo, pero te voy a dar el gusto. No quiero eso, quiero que su propio placer, su propio gusto le indique que tiene que estar conmigo, que quiere estar conmigo. Entonces,
es necesario el egoísmo para el amor. Y un amor sano es un egoísmo cruzado, en donde cada uno de los miembros, suponiendo que estamos hablando de una pareja, obtiene una satisfacción propia. Me parece que sin ese fundamento egoísta, el amor no funciona. Uno no puede querer altruistamente, porque el querer está ligado al deseo y a la afirmación personal, y al cuerpo que uno es. Muy bien. Por otra parte, esto se liga, estoy leyendo acá unos comentarios que anoté en la otra pantalla, esto se liga a lo que podríamos llamar el tema del ego. Vieron que se usa mucho hoy en día hablar del ego, las limitaciones del ego. El ego, tenés que superar tu ego para poder hacer ciertas cosas. Para mí está mal planteado porque se interpreta al ego como egoísmo y en realidad yo creo que el ego es más bien la identificación con el yo. ¿A qué me refiero? Estoy hablando en términos un poco psicoanalíticos. El yo es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Las palabras con las que hablamos, las palabras con las que nos hablamos, lo que solemos situar en la cabeza como el pensamiento consciente, la racionalidad. Nosotros creemos que somos nuestra conciencia y de alguna manera, un poco enloquecida, negamos la evidencia de que hay un cuerpo que supera completamente la función y el espacio de esa conciencia. Hay muchas cosas de nosotros que no sabemos. Nosotros podemos decir algo y creer que lo que decimos es nuestra verdad profunda y en realidad los hechos nos prueban que no están así porque nuestra vida va para otra parte. Un caso para explicar esto sería, yo me muero por mis hijos, pero tengo poco tiempo y porque trabajo la semana y después tengo el torneo de tenis. Entonces, si no estás nunca, no te morís por ellos. Me muero por vos, pero no puedo dejar a mi esposa porque por los nenes, no te morís por mí. Digamos, amor en obras consiste, como decía Lope de Vega, y ahí vemos claramente la distancia que hay entre un decir y una realidad. El decir es el campo de la conciencia y no tiene el valor que nosotros solemos adjudicarle. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? El ego es la identificación con la conciencia, es creer que uno es esa conciencia nada más. Entonces, lo que va apareciendo ahí como síntoma, como dificultad, es un estar demasiado pendiente de sí, que no tiene que ver con buscar el interés propio, porque ese estar pendiente de sí mismo muchas veces lo que logra es apartarnos de nuestro camino. El neurótico, es una figura del psicoanálisis, es descrito como aquel que se mira vivir, que está siempre mirándose vivir, que cree que esa observación a la que presenta como autoconocimiento es una cosa valiosa que le va a dar claves para llevar adelante su existencia. En realidad, eso es un énfasis puesto en la conciencia, en tomarse a sí mismo como objeto, que nos saca del camino de ser una persona, de tomar como objeto al mundo y ser cada uno de nosotros un sujeto de su querer, de su deseo, de su movimiento, y plantea una escena como completamente artificial y descaminada. Ese es el ego, esa creencia en la identificación con el yo. Podríamos decirlo con el budismo. El ego es la creencia de que uno es alguien. En el libro de Borges llamado ¿Qué es el budismo?, él dice, entre muchas otras cosas, que hay una escuela budista que sostiene que desde que nacemos estamos observando a alguien, como si estuviéramos asistiendo a un espectáculo de danza o a una obra teatral. Tanto hemos mirado a ese alguien que creemos que somos esa persona. Bueno, de alguna manera esto también está representando la misma dificultad o el mismo problema de mirarse mucho a sí mismo e identificarse con eso. Entonces, ¿es egoísta eso? No es egoísta, porque va en contra de los propios intereses. Es simplemente un síntoma de, podríamos decir, representa dificultades para entregarse. ¿Qué sería entregarse? Darse a las cosas que suceden sin estar tan pendiente de si uno quiere, no quiere, puede, no quiere, me miro, me miro, me miro. Me entrego. Y la gran paradoja es que cuando uno se da a los hechos, se orienta por los hechos en vez de por las ideas que uno tiene respecto de sí mismo, la gran paradoja, decía, es que uno se encuentra mucho más en ese plano, al haberse perdido, digamos, que en el plano anterior, en donde uno se buscaba tanto que no había manera de encontrarse. Bueno, por otra parte, y para terminar, es cierto, hay gente descuidada. Lo que generalmente se llama egoísta podría ser alguien que es incapaz de empatía, incapaz de percibir al otro, que solo está pendiente o solo se tiene en cuenta a sí mismo. Pero yo no sé si eso es algo que puede denominarse egoísmo o más bien una especie de síntoma de una severa limitación en la capacidad amorosa, ¿no? En la capacidad de interrelación con los demás. Severa capacidad que por supuesto pasa por ser incapaz de encontrar satisfacción
en el otro, en la presencia del otro. Porque cuando uno dice empatía, uno supone siempre cierta renuncia por parte de uno en favor del otro, pero no se trata de eso. La empatía también es lo que te indica en qué relación de amistad, de pareja, de lo que sea, encontrás vos satisfacción. Ves al otro y hay un juego de interrelación entre la satisfacción propia y la ajena que también parece ser un requisito de las relaciones felices. Bueno, eso que llamamos egoísmo para caracterizar al tipo o la mina que solo está pendiente de sí mismo, yo diría que es más bien una nociva soledad, una dificultad para estar en el mundo, en un mundo en donde hay muchas otras personas. Bueno, dije un montón de cosas, todas medio rápido, medio mezcladas. Creo que hay mucho jugo en estas ideas. Las cosas que acabo de decir me fueron, digamos, siendo reveladas, no sé cómo decirlo, las fui pensando a lo largo de los años. A mí me orientan bastante, la idea es que yo comparta con ustedes lo que yo pienso y ustedes me vayan también comentando y pidiendo en este nuevo desafío que adopté el año 2023 de hacer un video por día. Un video que tiene que ser así como este, suelto, fluido, porque si no voy a perder la vida editando, lo cual es difícil. Y aunque vaya mejorando mis capacidades de edición, prefiero reservarlo para algunos formatos. Por ejemplo, para continuar el de pensamientos caminados, que es que voy a salir a la calle y voy a pensar y voy a grabar en un audio esos pensamientos y después los voy a editar con escenas de la calle, de mí mismo caminando en la calle y de las cosas que encuentro en la calle, que bueno, la calle siempre es interesante, vivo en una linda zona y hay muchas cosas lindas para ver. Les agradezco mucho que hayan estado por ahí. Sigo pidiéndoles sugerencias, me las pueden dejar en los comentarios de aquí o en el sector de community donde puse un pedido para que me las hagan, me las planteen. Muchas gracias, chao.